Muy buenas a todos y a todas. Aquí me encuentro en el Pirineo Occidental. Como veis, ya hace bastante frío a finales de septiembre. Se me han ido por allí las perrillas. Mirad la marmota que sube por ahí, gorda, qué marmota más gorda. Y la han oído porque meten unos chillidos para avisar muy peculiares, pero son muy rápidas y está todo esto lleno de agujeros donde ellas duermen y no hay quien las pille porque se meten enseguida. Y en fin, aquí rodeado de marmotas, de gusquilores y de lo que son las llamadas, no sé si la veis bien, merenderas. Esta es una merendera, ¿vale? Es como una especie de azafrán silvestre. También les llamamos aquí matacorderos, porque nacen ya indicando que viene el otoño. Por eso el pasto no tiene la fuerza nutritiva que tiene a principios, por supuesto de la primavera, pero a principios de verano, ¿no? Entonces ya los corderos no crecen igual, por eso se le llama matacorderos. Muy curioso. Y eso, aquí rodeado de hierba, de montañas, y las ovejas las tengo ahí detrás de esos montes. Os lo voy a enseñar, despacito. Luego muevo muy rápido el móvil y no se ve una mierda, pero si lo muevo despacito sí. Veis que aquí nace un regato, ¿lo veis ahí? En la jodida pared nace un regato de agua, porque la montaña es como una madre, es como una gran ubre que forman muchos regatos, que a su vez forman arroyos, que a su vez forman afluentes y a su vez forman ríos que dan vida a los valles y a las llanuras y que nos alimentan. Es la gran ubre que nos alimenta estas montañas. Especial el Pirineo porque con el efecto Forn de los vientos húmedos del Atlántico que suben por el lado francés y debido a que cada 100 metros baja 1 grado la temperatura, su punto de condensación aumenta, entonces se forman unas nubes, ¡clas! Y llueve aquí que te cagas. Llueve tanto que tela marinera. Aquí caen unas tormentas que te encogen el corazón hasta el más valiente, ¿no? Por eso llevo, mira si os fijáis, este paraguas que es de madera, todo él de madera. ¿Por qué? Para evitar los rayos, para evitar la atracción de rayos. Si llevas aquí un paraguas de metal, pues se acojona bastante, ¿no? En fin, ¿por qué os estoy haciendo este vídeo? Bueno, pues porque quería comentaros una cosa importante, ¿no? Transmitir una cosa importante que habrá gente que le parezca cosas harto sencillas y perogrulladas, pero como decía un pastor amigo mío del Goierri, el Goierri son las montañas del interior guipuzcoano, una zona increíble, pues ahí este pastor me decía: Kiko, hay dos tipos de personas en el mundo, las que han nacido sabiéndolo todo y los que tenemos que aprender. Bien, pues como yo soy de ese segundo sector, pues os quería transmitir una cosa que creo que es muy útil, ¿vale? Os quería explicar cómo fabricar una vara de avellano tan magnífica como esta que yo llevo aquí, que ni vibra, ni se raja por abajo, es fuerte, es flexible, en fin, ahora os lo explico. El otro día leía la biografía de Argala, que fue un líder muy famoso de la ETA. Hoy algunas plazas de los pueblos de Guipúzcoa se llaman Plaza Argala en su honor. Y este señor, que no escribió su biografía, se la han escrito otros, pues contaba que debido a la represión del Estado, porque empezaba el terrorismo de ETA, sobre todo contra la Guardia Civil y miembros del ejército, porque es en el periodo antes de que empezaran a matar civiles y que empezaran a matar gente por el solo hecho de hablar, mucho antes, o que empezaran a matar a sus propios compañeros, como hicieron con Joyes, pues mucho antes de ese periodo en el que solo se ceñían a guardias civiles y militares y sobre todo policías con expedientes de grandes torturadores, ¿no?, en las cárceles o en los cuartelillos. Pues mucha gente se tenía, con las movilizaciones y el terrorismo, se tenía que echar al monte y se tenía que cruzar la frontera hacia Francia y cruzar el Pirineo. Entonces él cuenta que la gente no estaba preparada, que como no llevaban palos, pues se resbalaban y se partían miembros de su cuerpo, iban con mal calzado, no iban preparados para la lluvia, no llevaban gorro, la cabeza es por donde más perdemos el calor y la hipotermia siempre está ahí a la vuelta de la esquina.
eh, no sabían cómo conseguir agua, en fin, había un montón de falta de preparación a la hora de cruzar el Pirineo y eso provocaba pues un montón de bajas, de heridos que tenían que ser rescatados, pero también gente que se perdía literalmente y que pillaba hipotermias y tenían que ser rescatados y metidos corriendo en un hospital, y sobre todo gente que era arrestada por la policía, porque al final, si te encuentras mal, pues tiendes a bajar al valle y no estás preparado. En plan, y bueno, pues son reflexiones muy útiles y que no hay que descartar de momentos futuros en los que el Estado vuelva a ponerse eh, como una bestia rabiosa. Siempre lo es, porque el Estado siempre es una bestia rabiosa, pero puede serlo mucho más. Evidentemente yo con esto que digo de Argala, no está de más que recuerde que me cago yo en esta organización estalinista hasta la muerte que adoró la jerarquía, adoró el militarismo, que se inspiraba en procesos asquerosos como el ruso o como el argelino, donde han sido dictaduras repugnantes y, y viéndoles todas las cosas positivas que tengan, mi condena al estalinismo marxista. Si leéis los Zutics eran los escritos que sacaba en la ETA explicando reflexiones políticas o estrategias o actividades. En ningún momento hablaban de la ruralidad, era vivir de espaldas a la ruralidad en todo momento. Eran gente profundamente urbanita y que solo creían en la industria, pero además en la peor industria, no en la industria positiva, sino en la industria pesada, como buenos marxistas, como buenos patanes marxistas, porque el marxismo ha resultado ser una cosa de patanes, una cosa absolutamente desquiciada y absurda y errónea y monstruosa y cruel, ¿no? Esto de adorar al Estado, porque eran muy curiosos, ellos luchaban contra el Estado por la independencia de Euskal Herria, consideraban que Euskal Herria pues era Navarra, País Vasco, un trozo de Huesca, un trozo de La Rioja y un trozo de Cantabria, y incluso un trozo de Soria, ¿no? Porque es verdad que era la antigua Euskal Herria y tal, y un trozo de Francia, por supuesto, de lo que es Francia, que yo con muchas cosas de esas, por supuesto, estamos de acuerdo, pero la reflexión que quiero hacer era muy curioso, que ellos luchaban contra el Estado español. ¿Para qué? Para copiar exactamente el mismo modelo de Estado, el puto mismo modelo de Estado. Ellos querían y quieren un Estado vasco, es decir, quieren una pequeña España. En el fondo, son unos españolistas. ¿Por qué? Porque quieren lo mismo, una España 2 chiquitita. Entonces, con lo mismo, con la misma jerarquía, con el mismo parlamento asqueroso, que la dictadura parlamentaria, pues ya sabéis, no tiene nada que ver con la democracia. La democracia o es concejil, o es democracia directa, de abajo hacia arriba, con asambleas vecinales en las que participemos, con soberanía completa, o no es democracia. Todo lo demás es dictadura, tiranía y... ya sabéis, gobierno de las oligarquías de listos, que se creen más listos que nadie y que rompen nuestra tradición milenaria del nadie más que nadie. En fin, no me voy por las ramas de Úbeda, sí, por los montes de Úbeda y por las ramas, ¿no? Ni me quiero tampoco meter en camisas de 11 varas. Vamos a centrarnos y os voy a explicar cómo se hace un buen palo de avellano, ¿vale? ¿Qué es importante para cruzar el Pirineo por si vuelven tiempos donde el Estado nos persiga a muerte y tengamos que salir de aquí o refugiarnos en las montañas? Recordar que el 40% del territorio del Estado español, que no de España, es montaña. Montaña importante, montaña con sus barrancos, con sus riscos. Aquí ahora mismo estamos a entre 1500 y 2000 metros de altura y no es fácil buscarse la vida aquí, ¿eh? No es nada fácil. Aquí en los periódicos locales del Pirineo, que no trasciende a los periódicos nacionales, por eso la gente de fuera de aquí no se da cuenta, aquí en verano la peña se pierde por la montaña. Hasta estaban valorando empezar a cobrar a la gente los rescates en el helicóptero porque la peña entra aquí en chancletas. Y claro, pues es un desmadre. La alta montaña es peligrosa de cojones. Tan peligrosa como el mar. Cuando aquí se pone fura la cosa, cuidado, cuidado. Te puedes enriscar con una facilidad impresionante
y no sales directamente. Es que no hay ni para adelante, ni para atrás, ni para abajo, ni para arriba. Te quedas ahí, como una bolita, intentando no entrar en hipotermia y si tienes cobertura, llamar al helicóptero y si no, cascarla. En fin, aquí hay muchas muertes. Estas montañas nuestras, que antes se llamaban Auñamendi, el monte de las cabras, Aunzamendi, pero en un momento dado se empezó a llamar Pirineo, pues se cobran la vida de muchas personas al año. Lo podéis ver en los periódicos locales o si lo ponéis en la IA famosa, os lo va a decir. Que pasas cosas es interesante. El otro día puse cuántas torturas hay en el Estado español. Bueno, lo puso un colega y le salió, bueno, te investiga todos los periódicos locales y fin, para esas cosas. Bueno, en fin, que buscar un avellano bueno. Siempre hay chupones muy rectos. Si tiene alguna curvita, no importa, porque a las curvas de verdad que se les coge cariño. Luego es tu palo del alma y que nadie te lo quite, ¿eh? Uf. Y si lo pierdes, se pasa mal. Te agobias, dices, ¿dónde estará mi palo? Porque se le coge mucho cariño, se va adaptando a ti con el uso, estas pequeñas curvitas y tal. Pero bueno, en general se pueden encontrar muy rectos. Lo cortas en la menguante de enero, es decir, de la luna llena a la luna nueva de enero. En esa época lo podéis ver en un calendario o en internet, o preguntarle a algún abuelo, y es cuando se cortan. Luego se agarran con una cuerda de aquí arriba y se cuelgan en vertical de una viga de tu casa o de algo que puedas, del techo de tu casa, y se ponen a secar un año. Yo recomiendo un año, puedes a lo mejor 10 meses y ya está lista, ¿vale? Pero un año está bien. Entonces, tienes una vara que no se abre por abajo, que es dura, flexible y que te va a durar décadas y décadas y décadas. ¿A qué altura cortarla? Bueno, pues a mí me gusta que sea a la altura de la oreja, porque si es más alta, cuando vas con el paraguas abierto, es muy fácil que empiece a golpear el paraguas, es muy incómodo estar andando así, golpeando el paraguas. Entonces, a la altura de la oreja está muy bien. ¿Y por qué tan larga? Porque en zonas escabrosas vas bajando como si diríamos escaleras muy pronunciadas y apoyar el palo tanto primero como después cuando vas bajando necesita ser largo y muchas veces la coges con dos manos como si fuera un remo. Entonces es muy importante que sea larga, ¿vale? Y gruesa. Veis que esta es bastante gruesa. Al principio dirás, joder, cómo pesa, pero luego se te va haciendo la mano, te acostumbras con gran facilidad. Y bueno, deciros que estas cosas puedan parecer muy sencillas y tal, pero a veces las cosas sencillas son las más potentes. Y esto de tener un buen palo de avellano, sea un palo o un bastón, el bastón también tiene otro proceso de fabricación que lo podemos explicar otro día, pero que ahora no viene al caso, porque el bastón es un poco más complicado porque hay que darle forma con fuego y agua y tensores, y es otra cosa, ya lo haremos otro día, pero una cosa sencilla, una vara buena de avellano, una jodida buena vara de avellano, es necesaria. ¿Quién coño va al monte sin un palo o un bastón? Una persona que no tiene dos dedos de frente. Hay que aprender de nuestros mayores, y nuestros mayores siempre van con palo, siempre iban con palo, ¿vale? Y eso os cuento. Ánimo y adelante, la que se nos viene encima es terrible. El Estado va a ir cada vez a más. Y diréis, ¿a más todavía? Pues sí, va a ir a más, porque es un monstruo cada vez más babeante que quiere más impuestos, quiere más dinero, quiere crecer más. Ahora todo lo va a canalizar hacia lo militar, entonces necesita más que nunca recursos, nos lo va a quitar y va a intentar quitárnoslo. La resistencia va a ser más importante que nunca, por lo tanto el mundo rural y las montañas van a adquirir una importancia cada vez mayor. Entonces, preparémonos. El Estado y sus funcionarios no van a tener piedad. Van a ir a saco a por nosotros, a saco. Tenéis que ser súper conscientes en esto. Y no perdamos ni un minuto de nuestra vida. Yo a mí mismo, que no quiero aquí dar ninguna lección a nadie, yo a mí mismo me digo, todos los putos días, no malgastes los minutos en gilipolleces. ¡Hostia! Dale, esfuérzate por
que cada minuto sirva para preparar o para enseñar a tus hijos a estar listos para la que se nos viene, que puede ser de las cosas más difíciles que haya vivido la humanidad en mucho tiempo. Nunca la humanidad ha tenido estados tan poderosos, tan crueles, tan monstruosos. Nunca, nunca en la historia de la humanidad. Entonces, se nos va a exigir muchísimo. Ya se nos está exigiendo muchísimo. Así que ánimo y adelante. Sin más, os dejo con una panorámica de estos montes y con mi perrita pastora que está aquí, que por cierto, otra cosa de las que serán importantes en el futuro, tener el conocimiento para saber enseñar y amaestrar a estos animales, que en este caso concreto sabe más de 30 órdenes distintas. Es una herramienta viviente, maravillosa, además de una compañera del alma, alucinante. Y sin más os dejo con la panorámica de la madre montaña, donde nace el agua, que nos da la vida. Cuidarse, agur.